Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes que están viéndonos ahí a través de Facebook. Muchas gracias por hacer de su tiempo. Y estamos en Semana Santa, Semana Mayor, como algunos lo conocen, pero como cristianos, realmente Dios no solamente quiere que vivamos una Semana Santa, sino más bien que vivamos una vida santa, de todos los días, 24/7, como dice la gente, ¿verdad? Y recuerde esto que le voy a decir: murió por ti, viviré para ti, Señor. ¿No es así? Ok, Él murió por mí, no es necesario que tú mueras por Él, no, no, vive para Él. Y yo creo que esta semana te debe de motivar a: Él murió por mí, yo viviré por ti, Señor. Y me voy a comprometer contigo, porque muchos para Semana Santa, pensando en esa palabra, pensamos en una semana, semana de vacaciones, semana de paseos, semana de pachangas, pero su real significado es la historia de Jesús. Esa es la verdadera razón de esta Semana Santa. Y tan importante es esta Semana Santa que si uno la ve en la palabra de nuestro Dios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una tercera parte está dedicada sobre los hechos y las obras de nuestro Señor Jesús. Tal vez por eso se llama la Semana Mayor, porque es el gran impacto que Dios ha hecho para nosotros. Y hoy estamos martes, como todos sabemos. Sabemos que en la palabra de nuestro Dios, el día que nuestro Señor Jesús murió, conforme a la palabra, bueno, es Aviv, que es abril 14, más o menos como a las 3 de la tarde. Entonces, algunos le llaman el martes de controversia, por las cuestiones que estaban sucediendo, varios sucesos que pasan en el día martes. Por ejemplo, el día anterior, que fue el día de ayer, Jesús maldijo la higuera, y luego vemos la reacción luego al siguiente día, que era el día martes, a la reacción de la higuera. También estuvo hablando sobre las enseñanzas de la autoridad, sobre las parábolas, sobre las señales también del fin del mundo, que esas me encantan y me hubiera encantado haber hablado de ello también ahora, pero como hace unos días ya hablamos, vaya ahí a nuestro muro anteriormente, usted puede ver algo, creo que fue el pasado miércoles, donde hablamos estas señales del fin del mundo. También habla sobre el juicio de las naciones, y también se le anunció a sus discípulos que alguien lo iba a traicionar, y aparte también la negación de Pedro, aunque algunos ponen que esto pasó el miércoles, no, esto pasó el martes, sea lo que sea, pero pasó, y eso es lo importante. Y el domingo, como enseñamos, fue el domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, y luego él va al templo, volca las mesas. Pero el día martes, que supuestamente es ahora, vamos a ver ahí en Marcos capítulo 11, y antes de leer la palabra, mientras busca su Biblia, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra, y gracias que tenemos este honor y este privilegio, Señor, que nos das para compartir tu palabra, Señor. Pedimos que hables a tu pueblo hoy en esta tarde a través de mi boca, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo realmente hablando a cada vida, Señor, y a cada corazón. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 20 dice: y pasando por la mañana, entonces pasó el día domingo, domingo de Ramos, el día de lunes va y volca las mesas, y luego amanece el día martes, y es lo que dice el texto: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, el día lunes la maldijo, pasan el siguiente día en la mañana y se dan cuenta que la higuera estaba ya seca. ¡Wow! De un día para otro, esto es interesante. Pero como hemos enseñado, la higuera representa a Israel, donde su maldición de ese año 33 vino a llegar al año 70 después de Cristo. Entonces fue destruido o borrado del mapa en un sentido Israel, todos esparcidos, en el año 70, cuando viene Tito Vespasiano y destruye a Israel. Por eso Jesús predijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumplió la profecía, no solamente a corto plazo, sino que lo que él sigue prediciendo en Mateo 24 se va a cumplir también, y tal vez vaya a ser en nuestros días. Pero allí, en Marcos capítulo 11, también nos habla sobre tener fe. Y aparte también nos habla de que, mira, si tú no dudas de tal cosa y tú crees con todo tu corazón, si es la voluntad de Dios, Dios te va a conceder eso que tú tanto
estás clamándole y orando por ello, pero también habla del perdón y de los cuales, de los varios temas que él llevó a cabo ese día martes, son bastantes, pero hoy estaremos hablando dos de ellos. El primero está en el perdón. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, y se lo voy a leer todo para que usted pueda tener la imagen o la idea en su mente. Mateo capítulo 18, versículo 23, nos dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, y esto es lo interesante, movido a misericordia, le soltó, dice, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, dice que le ahogaba, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, y esta es la enseñanza fundamental, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Creo que esto es interesante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos o a su hermano sus ofensas. Una ocasión, un perro mordió a una persona en el chamorro. Fue al médico, el médico dice: pásele, señor, siéntese en la silla, y el médico le dijo que tenía la rabia a consecuencia de ese perro que lo había mordido y que se iba a morir. Así de plano se lo dice. Mientras sale el doctor a buscar un medicamento ahí en su vitrina, cuando él regresa, encuentra al paciente ahí desesperadamente, escribe y escribe. Entonces el doctor le dice: oiga, no lo tome tan a pecho, el testamento lo puede hacer después. El paciente le dice: no, doctor, no es el testamento, son los nombres de las personas que voy a morder. Imagínense, quizá a lo que estamos viendo, una de las cosas más difíciles que nosotros como seres humanos tenemos que aprender es a resolver o a superar nuestros conflictos, cerrar nuestras heridas y seguir avanzando. Porque hay personas que, hemos lastimado, como dijo David: líbrame de las que me son ocultas, pero también de aquellos que nos han lastimado. Y tal vez tu corazón esté herido. Y como decía una canción del mundo, hasta respiro por la herida. Pero vemos de que una de las parábolas que Jesús habló el día martes fue también el tema de los dos deudores. Y como hemos dicho, la conclusión es: el que no sabe perdonar, no será perdonado. Así de sencillo, el que no sabe perdonar, no será perdonado. Y esta historia nos enseña que si no estamos en paz con el hombre, significa que estamos en guerra con Dios. ¿Sí escuchó eso? Significa que, por ejemplo, yo decido no perdonar, ¿ok? Porque todo esto es una relación vertical, o sea, con Dios, y una relación horizontal, que si yo estoy mal verticalmente, yo voy a estar mal también horizontalmente con las personas. Así que esta historia nos enseña
que si no estamos en paz con el hombre, significa que estamos en guerra con Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Así que estoy seguro que usted ha visto eso, que hoy en día lo que estamos viendo, a muchos les encanta repetir el Padre Nuestro. ¿No es así? El Padre Nuestro, de memoria sobre todo. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué interesante. Así como tú me perdonas, Señor, yo también perdono. Es lo que dice el texto, pero qué interesante que cuando se trata de practicarlo, escuche, cuando se trata de practicarlo, ya no somos del Padre Nuestro, sino que preferimos ser huérfanos. No, esto no me conviene, Señor, yo mejor soy huérfano, porque si Él realmente es mi Padre, hey, tú tienes que perdonar, a lo que me dice aquí el texto. Y Jesús nos dejó un modelo pensando en ello. Cuando Él estaba agonizando en la cruz, mirando a la multitud, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más adelante estaremos viendo el día viernes cuando este ladrón, viendo en su agonía, en su muerte, ensangrentado, y fíjese lo interesante que viendo este ladrón como, fíjate en la condición que está y me está dando el perdón. Si en esa condición Jesús pudo salvarlo, ¿qué no hará ahora que está a la diestra de Dios? Imagínense, pero el tema no es ese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo creo que si el Señor Jesús volviera otra vez a estar en la cruz en este año 2020, creo que ahora en vez de decir eso diría, Padre, a los mundanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los cristianos, perdónalos, aunque sí saben lo que hacen, ¿no? Y sí sabemos lo que hacemos, ¿no es así? Y estamos bien conscientes y como quiera. Ay, yo odio el pecado, pastor, yo no. Pero anda ahí de chismoso, ¿verdad? Ay, yo odio el pecado, pero andamos de glotones. Ay, yo odio el pecado, ay, pero andamos de mentirosos, ¿sí o no? Porque a mí no me encanta, no me gusta el pecado, lo odio, supuestamente. Pero vemos, Padre, a los mundanos perdónalos porque no saben lo que hacen, y a los cristianos perdónalos porque sí sabemos lo que hacemos. Y así que no estamos ajenos cuando pecamos. Hoy en día, en vez de practicar el Padre Nuestro, hágase tu voluntad hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, lo cambiamos y lo acomodamos y lo citamos a nuestra conveniencia diciendo, hágase tu voluntad, Señor, en el cielo, pero yo haré la mía aquí en la tierra. ¿No es lo que hacemos muchos también? Señor, tú haz la tuya en el cielo y aquí nos encargamos nosotros. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Así que Pedro, en Mateo capítulo 18, le pregunta a Jesús, bueno, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y usted sabe la historia, hasta 70 veces 7 fue lo que dijo Jesús, ¿no es así? Y lo interesante en esto, ese dicho, 70 veces 7, es muy antiguo. Sí, pastor, allá de los 60 o del año 1800, no, hasta tiempos de Lamec, en tiempos de Génesis, usando esta frase. Y esa frase, si usted se va a Génesis capítulo 4, ahí encuentra usted esta respuesta, pero en vez de hacer en un contexto de perdón, lo hace Lamec en un contexto de venganza. Génesis capítulo 4, versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí a lo que vemos, se hizo como quien dice una tradición entre los israelitas, esa frase 70 veces 7, pero nuestra carne sí se vengaría como 70 veces 7 a todos aquellos que nos hacen daño y que nos hacen mal, pero la enseñanza de Cristo es lo opuesto, sí, 70 veces, no de venganza, sino de perdón. ¿Ve usted la diferencia aquí? Pedro pensando, no, la tercera es la vencida, yo sé que el Señor me va a contestar eso. Dice, no, hasta 70 veces 7. Estoy seguro que Pedro peló los ojos. Yo pensé que eran 3, ¿verdad? También Pablo nunca olvidó lo que a él le habían hecho tampoco. Si conocemos la historia, él había sido herido profundamente por Alejandro, el herrero. Hacía cosas así de fierro. En Hechos capítulo 19, ahí se encuentra esa historia y se lo confió a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Y fíjese lo que dice Pablo aquí, algo interesante. Dice,
Alejandro el calderero me ha causado muchos males, me las va a pagar. ¿Le mandó decir eso aquí a Timoteo? No, no le mandó decir eso. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y fíjese lo que él responde: el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ve usted? Señor, yo lo pongo en tus manos. Y vemos aquí que primero, sí, solamente Dios tiene el poder de perdonar y olvidar. Nosotros como humanos no. Nosotros somos como el búho, que vamos y nos metemos al fondo de la mar, andamos ahí pescando, ¿no es así? Pero vemos aquí que nuestro Dios es el único que tiene el poder de perdonar y olvidar. Nosotros no podemos perdonar, es como una cicatriz que usted la ve y la toca, no le duele, pero sí se recuerda aún. Y vemos, bueno, de que no le duele es una señal de que perdonó, pero primero recordó sí Pablo lo que le habían hecho, y en segundo lugar recuerda él lo que hizo con la ofensa, y en tercer lugar, ¿qué hizo? Lo puso en las manos de Cristo Jesús. Señor, tú encárgate, yo lo pongo en tus manos. Yo también al final le perdono, porque es lo que conocemos de Pablo. Ahora, si Jesús nos pide perdonar, hagámoslo. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar paz y Dios se va a encargar del juicio, porque yo creo que el mayor ejemplo para nosotros en la historia fue Cristo Jesús cuando fue clavado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, en el momento aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo quién eras tú, quién era yo, e hicimos lo que hicimos, ¿qué dijo Jesús? Yo muero por ti. Ese es amor. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y pensando en el perdón, una ocasión, un padre y un hijo estaban siempre peleándose, discutiendo, y llegó el punto donde un día estaban discutiendo los dos y se disgustaron tanto. Este asunto sucedió en Madrid, España, y a consecuencia de tanta pelea, de tanta discusión, el hijo se marchó de la casa y le dijo: nunca más quiero verte. Y qué interesante, el hijo se va después de su respuesta hacia su padre. Pasó el tiempo y el padre extrañaba mucho a su hijo, quería ver a su hijo y él quería: Señor, yo pido que mi hijo me perdone, o yo perdonarlo a él también. Y él se pone a reflexionar de lo que había pasado y cómo es que él pudiera lograr entablar una nueva relación con su hijo. ¿Y qué se le ocurre? Publicar en un periódico el incidente como una noticia. Y el anuncio decía: Paco, ese era el nombre del muchacho, un nombre muy común en España. Dice, vemos aquí: Paco, ven a verme al Hotel Montana el próximo martes al mediodía. Ese fue el mensaje que a través del periódico su papá le manda decir a Paco: ven a verme al Hotel Montana el próximo martes al mediodía. Cuando aquel padre, si llega el siguiente día, llega al Hotel Montana, tuvo que abrirse paso entre la multitud de jóvenes llamados Pacos. Qué interesante es eso. Y al fondo llegó ahí con su hijo. Imagínense, allá afuera hay muchos Pacos. Y yo creo que quieren y desean reconciliarse y desean perdonarse unos a otros. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Y entre todo esto de esta Semana Santa fue Jesucristo quien tomó la iniciativa a morir por nosotros, a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, ser sepultado para sepultar nuestros pecados en la fondo de la mar, pero también resucitó para darnos vida nueva y un destino diferente sobre todo. Así que perdona a aquellos que te han lastimado y sobre todo busca el perdón. Entonces, viendo el día martes de las obras que sucedieron ese día en la Semana Mayor de nuestro Señor Jesús, sabemos que sucedieron muchas cosas y vemos esta controversia también. Una, hablando sobre el perdón, eran 3 parábolas sobre lo que él enseña de este asunto, pero otra es la autoridad cuestionada. Perdón, es otra cosa en la cual vemos el día martes en la vida de Jesús, de los cuales es cuestionada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos en el versículo 27. Ahora, los líderes judíos trataban, como quien dice, de ponerle una trampa a Jesús de una o de otra manera. Por ejemplo, otro de los temas fue: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque algunos dicen: eso es asunto de política, no tiene que ver con dinero.
los impuestos al César y los diezmos al Señor, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús ahí. Cada una de las tres parábolas de Jesús compromete a los líderes judíos por no aceptarlo a él. Entonces, de una u otra manera siempre estaban rechazándolo, siempre lo estaban negando. Entonces, de manera que, ok, tú nos hiciste estas parábolas, tres de ellas, pues también nosotros te vamos a hacer tres preguntas de adrede también, que esa es una de ellas, cuestión del tributo. Pero entonces, la trampa acerca del pago del tributo en Mateo capítulo 22 es una de ellas. La trampa acerca de la resurrección, Mateo capítulo 22 también del 23 al 33. Y la trampa acerca del gran mandamiento en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces, en Marcos capítulo 11, versículo 27, ahí su autoridad es cuestionada. ¿Cómo que su autoridad es cuestionada? Sí, y al preguntarle a ellos, ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Sabe qué me enseña eso a mí? Jesús aquí les contesta con otra pregunta en referencia a ello, diciendo, por ejemplo, si el bautismo de Juan en Marcos capítulo 11, versículo 30, ¿era del cielo o de los hombres? Es la pregunta que Jesús les hace. Usted me hace una pregunta, yo les hago otra. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme, les dice Jesús. Entonces ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, bueno, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pues todo el pueblo respeta y teme a Juan el Bautista, bueno, como un verdadero profeta. Bueno, entonces, ¿por qué no le creyeron? Entonces, de una otra manera, ellos iban a quedar mal. Y esa fue su respuesta. ¿Qué fue lo que ellos contestaron? No sabemos. Siempre rechazando y negando a Jesús. Y fíjese la respuesta de Jesús referente a la respuesta de ellos. Tampoco yo os diré con qué autoridad yo hago estas cosas también. ¿A ustedes no saben? Pues yo tampoco. Pero Jesús no tiene que darle respuesta a nadie. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en primer lugar, los sacerdotes en primer lugar sí admitieron que Jesús actuaba con autoridad, porque dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces, alguien te dio la autoridad, pero queremos saber quién. Nosotros no te la dimos. Entonces, estaban reconociendo que sí tenía autoridad, porque le preguntan, bueno, ¿con qué autoridad? Pero bueno, la autoridad de Jesús no dependía de dichos, sino de hechos sobre todas las cosas. Aunque su palabra era verdadera, pero su palabra siempre era confirmada con hechos. Y en segundo lugar, dependía de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted ha escuchado, piensa en un Dios de cualquier líder, de cualquier religión que usted crea, es el Dios que yo adoro, sea quien sea. Se han abierto los cielos y han dicho así como Jesús, este es mi hijo o mi hija amada. No, solamente de Jesús. De nadie se ha dicho eso. Y vemos también en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, hablando de Jesús, de su vida personal física, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Tiene usted el poder de autorresucitarse? ¿Verdad que no? Piense en alguien más. ¿Tiene el poder de autorresucitarse? No, solamente Jesús. Y dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante es eso. Entonces significa que una persona que realmente es Dios es una persona que tiene el poder de decir, me muero y me levanto cuando yo quiera. Eso no cualquiera lo tiene. Entonces también en Juan capítulo 17, versículo 5, nos dice la palabra, ahora pues, Padre, glorifícame. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Yo no le voy a dar la gloria a nadie, porque yo soy el único Dios. Pero qué interesante que Jesús le pide la gloria y ¿qué hace el Padre? Se la da. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Dios lo confirmó. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Siempre lo glorificaba. Dios no anda haciendo eso con nadie, ni lo ha hecho con nadie. En toda la historia probamos que solamente con Jesús
hizo semejante acto. Así que sus palabras, sus hechos y el respaldo de parte de Dios Padre afirmaron que su autoridad venía de parte de Dios y por eso él hacía lo que le hacía, porque Dios me dio la autoridad, el Padre me dio la autoridad. Así que ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús obraba sin ninguna autorización. ¿De dónde? ¿Quién te dio esta autoridad? Le decían los sacerdotes y los escribas, porque ellos como sacerdotes tenían un Sanedrín y han de haber dicho, nosotros no hemos firmado nada para decirte, te damos la autoridad para que tú hagas lo que quieras. Ningún oficial firmó nada ahí que se pudiera aún sujetarse a ellos. Ninguno de ellos. Pero era ahí donde radicaba precisamente el error de estos sacerdotes. Ellos realmente no tienen ninguna capacidad para dar la autoridad al Mesías. Al contrario, ellos tenían que sujetarse al Mesías. Y por eso tenían ahí un pequeño problemita en someterse y sujetarse a él. Eso solamente lo podía hacer Dios y Dios fue quien le dio la autoridad a nuestro Señor Jesús. Y la misión de los sacerdotes era reconocer la autoridad de Jesús. Y quiero que escuche esto. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que someterme a este Jesús, a este personaje. Si lo conocemos, no están aquí sus padres, sus hermanos, no están aquí sus hermanas también con nosotros, hasta autojustificándose también, pues si lo conocemos. Pero qué interesante que la misión de los sacerdotes sí era reconocer la autoridad de Jesús por medio de ¿qué? De las indicaciones, de las numerosas profecías. Numerosas profecías a través de la palabra escrita. Ellos la tenían ahí cuando llegan aquellos magos y preguntan, ¿dónde está el rey? Ah, pues oye, y dice aquel, oye, ¿dónde van a ser? ¿Y qué dice la Biblia? Ah, mira, en la palabra dice que en tal lugar, en Belén. Ah, ok. Lo sabían muy bien y reconocían que Jesús venía de venir, muchas cosas más, pero todas las profecías concordaban con Jesús. De que ellos no lo quisieran admitir, ese es otro asunto, por su autoridad, su testimonio. Pero hay cientos de versículos que profetizaron la entrada del Mesías a la tierra, hablando de Jesús. Por ejemplo, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjese los nombres que le da el profeta Isaías. ¿Qué hacía Isaías? Señor, ¿qué quieres que escriba? Esto y esto y esto y perdón, esto. Y él escribía. ¿Qué fue lo que él escribió? Admirable, consejero, y fíjese la tercera, Dios fuerte. Era Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también dice en Isaías, capítulo 7, versículo 14, búsquelo ahí en su Biblia si gusta. Creo que es un versículo que usamos mucho en tiempos de Navidad. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Gustavo, si me puedes traer un agua, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. En primer lugar, las vírgenes no conciben, ya no son vírgenes. Pero aquí era un milagro. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Aparte de estos versículos, yo le voy a hacer unas preguntas a usted para que usted razone referente a esto. ¿Puede cualquier bebé escoger en qué familia nacer? ¿Usted nació en la familia que nació? ¿Por qué? Ah, pues yo decidí, pastor, nacer en tal familia. No, señor, usted no hizo eso. Usted nació ahí porque Dios lo envió ahí. Y si usted ve, nosotros no podemos hacer eso, pero Jeremías dijo que sería de la simiente de David en Jeremías capítulo 33. Y vaya, encaja Jesús en esa familia, precisamente. Que una profecía se cumpla al pie de la letra, esto es de Dios solamente. Ahora, ¿puede cualquier bebé escoger el tipo de familia donde nacer? Tampoco. Pero fíjese, Moisés dijo que sería
de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49. También si vemos, ¿puede cualquier bebé escoger la ciudad donde le plazca nacer? Yo nací en Roma, Texas. ¿Por qué? Porque yo quise. No, señor, ahí decidió y fue lo último hasta donde aguantó mi madre. Pero vemos aquí la ciudad. ¿Qué dijo Miqueas? Que sería o nacería en Belén, que fue el que leímos ahorita en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y ahora, esto es lo interesante. ¿Puede cualquier bebé escoger en qué mami o en qué mamá nacer? Yo creo que no. ¿Usted escogió la suya? No, pastor, fue la que Dios me dio. Pero fíjese, Isaías dijo que nacería de una mujer virgen. Isaías capítulo 7, versículo que leímos. ¿Quién encajaría en unas profecías tan precisas? Solamente Dios es el que ha hablado aquí. Ahora, usted dirá, ok, pues hasta ahí, pastor, pero ¿puede cualquier bebé escoger su fecha de nacimiento? Yo nací en julio 24 y vemos de que aquí, ¿yo le escogí? No. Pero vemos aquí, ¿puede cualquier bebé escoger su fecha de nacimiento? No. Si usted estudia la profecía de Daniel, nos damos cuenta de que él dio el día y el año de su nacimiento. El día y el año. ¿Cómo? No lo sé. Pero usted estudie Daniel y usted se va a dar cuenta de ello. Y si usted ve en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que ninguna persona ha tenido tantas profecías de sí mismo como nuestro Señor Jesús, cumplidas de Jesús. Entonces, hermanos, las escrituras nos muestran que Jesús afirmaba ser Dios, una por sus palabras, segundo por sus hechos, pero también había alguien respaldando todo esto, que era el Padre Celestial. Cuando él dijo, por ejemplo, hablando nada más en sus palabras, fíjese qué tanto poder no tenía su palabra cuando él hablaba. Fíjese, por ejemplo, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué fue lo que él hizo? Sanó un ciego. También si vemos en la palabra, cuando él dijo, yo soy el pan de vida, vaya, alimenta a 5,000 personas en una de las ocasiones, porque fueron varias. Y al final te sobraron 12 canastas, una para cada discípulo para que se les quite, ¿verdad? Váyanse a comer un cafecito a la casa. En tercer lugar, cuando él dijo, yo soy la resurrección, ¿y qué fue lo que él hizo? Lázaro, ven fuera. ¿Levantó a Lázaro? Así que también, hermanos, la palabra afirma algo interesante, hermanos. Juan capítulo 1 nos dice que él estaba con Dios desde el principio. Juan capítulo 8 nos dice que él era antes de Abraham. Mateo 28 nos dice que él tiene igualdad con el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es parte de la Trinidad. Juan capítulo 10, versículo 30, y también Juan capítulo 17 nos dice que estaba en la gloria de su Padre antes que el mundo fuese. Oiga, esto no se dice de cualquiera, y que se cumplan al pie de la letra. ¿Sabe qué es lo interesante en todo esto? Sí, pastor, fueron profecías y palabras que se dijeron y se cumplieron, pero fíjese lo interesante aún, que hasta ahorita lo estamos haciendo. ¿Sabe qué hizo la gente con Jesús? Se le oró. La gente oró a Jesús, y eso lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 59, una de las primeras. Y aparte en la tentación, ¿verdad? Cuando los apóstoles estaban durmiéndose. Segundo lugar, fue adorado. Aparte que la gente oró a Jesús, en segundo lugar, fue adorado. Mateo capítulo 2, versículo 2, nos dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Porque algunos adoran a la Virgen. ¿Venimos a adorarla? ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, venimos a adorarle. ¿A quién? A Jesús. Y eso es lo bonito de esto. ¿Y sabe qué es otra cosa? Que, sí, se le oró, se le adoró, pero también hizo milagros. Hizo milagros. Nadie ha hecho los milagros que nuestro Señor Jesús ha hecho. Hay arriba de 30 milagros de los cuales Jesús hace nada más en los evangelios. Y si vemos, nadie, aparte de estos milagros que él ha hecho, usted vaya a las tumbas de los fundadores. Usted quiere realmente probar algo, hechos. Y esos son los hechos que uno también tiene que ver. Que vaya a la tumba de los fundadores de las grandes religiones del mundo
y ahí están todos en sus tumbas, menos uno. ¿Y sabe quién es ese uno? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Confucio está muerto en la China, llena de huesos. Si pensamos en Buda, él está muerto en la India, lleno de huesos. Si pensamos en Mahoma, muerto en la Meca, en Arabia Saudita. Si pensamos en Joseph Smith, está muerto en Nauvoo, Illinois, llena de huesos. Si pensamos en Charles Russell, muerto en Pittsburgh, llena de huesos. Y si pensamos en los papas también, todos muertos ahí en Roma. Y si pensamos en Jesús, la tumba está vacía, señores. Esa es la diferencia. Si una persona se puede autorresucitar, significa que a mí también me puede autorresucitar. Y de los demás, si ellos no se han podido levantar, ¿cree que le van a poder levantar a usted en el día del juicio? No creo. A ver, ellos se van a levantar, pero no por sí mismos, sino que Dios los va a levantar para enjuiciarlos. Sepa eso. Así que nadie, aparte de Jesús, ha muerto por el ser humano. Todos están 8 pies bajo tierra. Y ahí van a estar hasta el día del juicio. La humanidad, aparte de esto, hermanos, ¿verdad? Aparte de esto, en la humanidad nadie ha declarado ser Dios. Si usted se pone a pensar en todos estos personajes, en Confucio, Buda, Mahoma, Joseph Smith, Charles Russell, los papas, todos ellos, ninguno de ellos se ha confirmado y dice, yo soy Dios, aunque la gente, algunos lo vean como un Dios, pero no lo son. Y esa es una realidad. Por eso, o por esa razón, si usted ve, la tumba de Jesús está en Jerusalén, sí, pero sin huesos. ¿Sabe usted? Ahora entiende por qué razón él pide una tumba prestada. No, hombre, Nicodemo, préstamela no por el fin de semana, para el lunes ya te la devuelvo. Y eso fue lo que pasó. No la voy a necesitar, nomás unos cuantos días. Qué bendición, ¿verdad? Lo único que quedó en la tumba fueron unos lienzos. Lo único que quedó ahí, aparte de los lienzos, unas especies. Y aparte de las especies, un mensaje a lo que vemos ahí. Y cualquier persona lo ha leído. No está aquí. Y es lo que dice la palabra, no está aquí. Las 3 mejores y más poderosas palabras que podemos ver en toda la palabra de Dios, no está aquí. ¿Dónde usted ha visto, por ejemplo, que el Papa, que la Virgen, Buda, Alá, Mahoma, Charles Russell, Joseph Smith, de los testigos y mormones, ídolos o imágenes se levanten de la tumba? Ninguno, ni uno. ¿Ha multiplicado panes y peces esas personas? ¿Verdad que no? Han sanado ciegos, han sanado paralíticos, han sanado cojos, leprosos, han calmado una misma naturaleza, han restaurado una mano seca, han restaurado un oído, han sanado a un sordomudo, a una mujer encorvada o aparte también una mujer con flujo de sangre. Han restaurado orejas, como mencioné, convertido el agua en vino, hecho una pesca milagrosa, caminar sobre el agua, resucitar muertos o autorresucitarse como Jesús. Ninguno, señores, solamente Jesús. Entonces, vea los hechos. Eso es lo que afirma todas las cosas, los hechos. Así que ninguno de otras religiones han resucitado o que hagan este tipo de milagros. Él no solamente, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Con mi palabra y con mis obras, pero mira, hay un Dios ahí arriba. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con eso, señores, ya no le busquen más. ¿Cómo dice ese dicho? Soy malo para los dichos. No le busques 3 patas al perro sabiendo que tiene 4. Por ahí va, ¿verdad? Es la realidad. Así que nadie, solo Jesús. Por esa razón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjese lo que dice Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno hay más o más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. ¿Quién? Jehová. Jehová es Jesús. Jesús es Jehová, para que lo sepa. Si Jesús no fuera Dios, no habría hecho todos los milagros que Él hizo. ¿Por qué los hizo? Porque era Dios. Tan importante es Jesucristo que ahora todos sabemos que la historia se ha dividido en antes y después de Cristo. ¿Sí o no? Es la realidad. Aún la misma gente lo reconoce. OMG. ¿Sí o no? No dicen, oh my Buddha, oh my Virgin, oh Allah. No, no, no. Oh my God.
¿Lo reconocen aún también? ¿No lo mensajea usted ahí en sus mensajes? Así que esa es la autoridad de Jesús, la única persona aprobada ante Dios por ser el único mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Es lo que dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Hay un solo, no dice hay uno, Dios, pues es que hay uno, pues hay otro y hay un tercero. No, 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 porque hay un solo. Porque si hubiera puesto ahí, porque hay un Dios, entonces él puede creer de otra manera y decir, este también es Dios, pero dice, porque hay un solo. ¿Qué significa solo? Mono, uno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Dice ahí la Virgen? No. ¿El Papa? No. ¿Buda? No. ¿Quién ahí? Alá, Charles Russell, John Smith. No, no, no. ¿Qué es lo que esté? Jesucristo, hombre. Es que no le busques tanto, ni te estreses. Ay, pastor, me está ofendiendo porque yo creo de esta y otra manera. No, la palabra es lo que aún te va a juzgar en el día del juicio. Estúdiala y ella te va a probar lo que Dios va a esperar de ti. Y si tú crees que eres de otra manera, tú te vas a autocondenar. Y esa es la realidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué es algo interesante de todo esto? Por ejemplo, pensando en los ateos, pensando en los incrédulos, ¿sabe qué? Ellos no odian a los duendes, tampoco odian a Superman, a Santo Claus, a los hadas o ese Tooth Fairy que le dicen, a los Bigfoot, a las sirenas. No, ¿por qué? Porque no existen. Pero en el fondo de su corazón saben que Dios sí existe. Porque si ellos supieran al 100% de que Dios no existe, hasta usted dijera, ¿quién es ese? Ni hubiera ni sentimientos en contra de él. Oye, pero traen un odio porque saben que en el fondo de su corazón sí existe. Eso del Big Bang Theory, según que ¡pum! Explotó y se creó lo que tenemos ahora, ¿no? De las bombas no sale nada bueno. No, God spoke and bang, it happened. ¿Verdad que sí? Explotó, supuestamente, pero no hubo ninguna explosión. Fue el dedo creador de Dios. ¿No es así? Así que yo creo que entre todo esto, sus palabras, sus hechos y el respaldo de parte de Dios Padre afirmaron con esa autoridad que Él hacía lo que hacía porque el Señor está detrás de mí. Él está apoyando mi llamado, mi ministerio. Y yo hago lo que al Padre le agrada, decía un Jesús. Y una comida yo tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso Dios se encarnó y vino a hacer esa voluntad. Y en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Señor. Imagínense Dios encarnado y todavía la gente no quiere creer en Él, confiando y creyendo en otras tonterías. Qué interesante es eso. Wow. Quiero terminar con esto. Una ocasión, una señora analfabeta, ya no sabía leer ni escribir, pero ella va a visitar al médico y después de realizar algunos exámenes, estando ahí platicando con el médico, le dice, porque entre la plática notó como que era cristiana, y le dice, usted es cristiana, ¿verdad? Sí, doctor, yo soy cristiana y voy a ir a la primera iglesia bautista de La Joya. Entonces el médico le dice, ¿sabes qué? Me agradan los cristianos, pero solo hay un pequeño problemita con ellos, y es que hablan mucho de Jesús y muy poco de María. Hubo un silencio, como usted. Pero luego la señora dice, doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. Mire, si yo llego a su consultorio y su secretaria me dijera que usted no está, que usted es el médico de cabecera, pero sí está su mamá y que ahí está ahí en el consultorio, ¿cree usted que yo debería de ser atendida por ella? Claro que no. ¿Cómo es que va a ser atendida por ella? Quien se graduó de medicina fui yo y no mi madre. Por eso, doctor, por eso le digo, el que realmente murió por mí en la cruz fue Cristo Jesús, no María, ni el Papa, ni Siddhartha Gautama, el Buda, ni John Smith, ni yo, ninguno de ellos. Cristo Jesús. Yo voy a morir por aquel que me hizo un bien. Fíjese nomás, yo voy a creer en aquel que me hizo un bien. ¿Quién me hizo un bien a mí? Fue el Buda. No ha hecho nada por mí. ¿Quién más? Ninguno, solamente Jesús. Él murió por mí a pesar de mí y a pesar de usted y derramó su sangre por nosotros.
reconozca eso, lea la palabra y Dios le va a iluminar qué es lo verdadero. Y este es el verdadero, dice la palabra, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es. Así que en esta noche te invito para que reflexiones y medites en lo que he dicho. Y no te enojes, piensa y medita y ora al Señor, Señor, si esto es cierto, dame paz y afírmamelo a través de tu palabra y si no, sígale estudiando. Pero yo te invito en esta noche que tal vez tú ya has reconocido, pastor, ya me di cuenta que realmente Jesús es Dios y que yo lo necesito en mi corazón y con todos esos hechos y obras y aparte el apoyo de parte del Padre, me he dado cuenta que Él es Dios y que yo lo necesito en mi corazón. Este es tu momento. Y te invito para que ahí cierres tus ojos y con todo tu corazón y con fe, quiero que repitas esta oración en tu corazón dirigida al Padre y di, Señor Jesús, reconozco que eres Dios, reconozco que eres mi Salvador, pero ahora, Señor, hago mi parte creyendo en ti y recibiéndote en mi corazón, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, limpia mi pecado, santifícame y lléname de ti, Señor. Y gracias te doy porque moriste por mí y porque has perdonado todos mis pecados. Y ahora, Señor, por creer en ti y recibirte en mi corazón, ahora eres, sí, mi Salvador, pero también mi Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, que estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en que esta semana estamos recordando, Señor, tus hechos y tus obras y estamos proclamando tu palabra para que la gente sepa de ti, Señor. Así que los ponemos en el hueco de tu mano, bendíceles y guárdales ahí en sus hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, bendiciones y buen día.